Adriana en complicidad. Hoy, en Latinos Sobresalientes, una mujer que con su historia los va a cautivar, los va a inspirar y después de esta charla les prometo que no vamos a ver la vida igual. Ella es María Trusa. Bienvenida a Latinos Sobresalientes, aquí en Iria Gracias. TV. Gracias, mi amor, por tenerme aquí, darme la oportunidad de seguir impactando la vida de millones, porque antes, yo digo que antes de irme, definitivamente esa es mi misión, impactar millones de personas con este mensaje y inspirar. No quise meter ninguno de los títulos alrededor, porque María Trusa tiene una historia muy especial, que es más allá de lo que ha vivido, lo que está haciendo. Y me encantaría que compartieras tu historia. ¿Quién es María Trusa? María Trusa es una mujer que lleva una resiliencia que pudo entender ahora, puedo decirte, el superpoder de mi trauma. Porque en realidad los traumas, nosotros creamos superpoderes. El problema es que muchas veces, como no lo entendemos, no lo podemos usar como un superpoder. Y ese poder destruye a nuestras vidas, muchas personas. Yo estaba oyendo unas estadísticas que casi el 80% de las personas no se sanan. Eso da miedo. Cuando yo estaba escuchando esos números, y lo entiendo porque tú ves tantas personas con traumas tan fuertes que en realidad se van al alcohol, a las drogas, a la prostitución, a tantas cosas que para sedar el dolor. El dolor mío empezó en la República Dominicana. Yo digo que mi vida, yo la veo en décadas. La primera década de 10 años fue una década de destrucción y una década donde aprendí de que yo tenía un título y el título que yo tuve fue el título que mi padre me dio, donde yo no valía nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué comenzó esa relación con tu padre de esa forma? Sí, mira, mi padre era un hombre bueno, nosotros íbamos a la iglesia, era un hombre religioso, pero no sé qué le pasó a mi padre que se volvió alcohólico, porque lo otro que yo digo, nadie nace diciendo yo quiero ser un alcohólico, yo quiero ser un abusador, yo quiero destruir el mundo, todos nacemos con una luz y mi padre se volvió alcohólico y mujeriego en la República Dominicana, en un pueblito bien pequeño que se llama Licey al Medio. Yo ahí nací. Tengo 4 hermanos. Mi mamá decidió cuando yo tenía 8 años que ella iba a dejar a mi papá porque en realidad nos estábamos mudando 17 veces desde que yo nací hasta los 8 años. Y mi padre era completamente irresponsable, no teníamos comida y mi mamá tuvo la oportunidad de venir a los Estados Unidos con mis 2 hermanos mayores y ahí empezó en realidad el tiempo más triste de mi vida. Cuando mi mamá se fue, en mi libro cuento, entonces como no tenemos tú sabes, horas y días para contarlo, en mi libro yo digo no más. Ahí yo cuento todos los detalles, lo bueno, lo feo, lo malo, lo que el trauma hizo conmigo, pero le voy a contar que mi madre vino y ahí empezó mi dolor profundo de la separación de mi madre, pero después de un año, mi mamá nosotros estábamos mis 3 hermanitos en diferentes sitios y después de un año mi mamá pudo traernos a una casa donde mi hermano mayores y ella pudieron pagar y buscaron una señora que se llama Paula que nos cuidaba a nosotros que casualmente está viva y todavía está en mi vida, es mi segunda madre, está en la República Dominicana y Quiero, todavía quisiera Ujú. hacer una pausa ahí. ¿Tu madre se va de tu casa? ¿Se Mi separa de tu madre se padre, se va de fue, tu casa? ¿Y dónde quedas tú? yo quedo donde unas primas de mi mamá.
Y déjame decirte que ahí yo no existía. Yo era una niña de 8 años que si yo me bañaba, me bañaba. Si yo iba a la escuela, iba a la escuela, pero a mí nadie, yo no existía. ¿Y tu papá? Mi papá estaba en su mundo. Por eso mi mamá tuvo que venir a los Estados Unidos. Y mi otro hermanito de 3 años se quedó con mi abuela, con mi abuelo y mi abuela por parte de mi padre. Pero como te digo, mi padre estaba perdido. ¿Y Y dónde el otro, vivía tu papá, María? ¿ah? ¿Vivían bajo el mismo techo, María? No, no, él vivía, ni me recuerdo para decirte, yo creo que se estaba quedando con su mamá y su papá. Como te digo, era un alcohólico, estaba perdido totalmente. Y como te digo, 3 de nosotros quedamos en la República Dominicana y 2 mi mamá lo trajo, los mayores, para que trabajaran con ella. Mi hermanito Viriato, Billy, que le decimos, tenía 10 años. Yo tenía 8 años y mi hermanito pequeño tenía 3 años. Cuando mi hermanito pequeño fue donde mi abuela y mi abuelo, y yo fui donde la prima de mi mamá, y mi hermano Billy fue donde una amistades de mi mamá. En realidad, la familia se destruyó en ese momento, un momento que para mí lo ha marcado hasta ahora todavía. Yo siento cuando voy a decirle adiós a mis hijos o a personas que yo quiero, todavía lo siento. Pero lo entiendo, es lo que es la diferencia. Lo peor fue que mi padre, después de un año, mi mamá pudo alquilar una casa, como te estaba diciendo, buscar a Paula que nos cuidara. Y pudimos unirnos los 3 y yo estaba feliz porque ya tenía por lo menos a mis hermanitos a mi lado y Paula era muy buena conmigo, con nosotros. Pero una noche mi padre cambió la trayectoria de mi vida, de la vida de mi familia, de su vida, con una decisión. Mi padre vino en el medio de una noche con un brujo, amigo de él. Eh, y te digo que el cuerpo lleva la cuenta porque yo he dicho esa historia más de 600 veces y todavía lo siento. Lo siento, no de una forma donde estoy retraumatizándome, porque yo he hecho mucho trabajo. Tengo 40 años en la sanación y me siento capacitada de poder compartir esta historia auténticamente y, y sin filtro, porque no quiero ser una estadística. Yo quiero que las personas sientan el dolor que yo sentí para traer los cambios necesarios, porque la historia mía en versiones diferentes, la historia de millones de niños que son abusados y no tienen control de lo que le pasa. Y eso para mí, esa noche, determinó mi vida hasta ahora, porque mi padre decidió en el medio, estaba borracho, viene con este brujo, se llevan a mi hermanito de 4 años en el medio de la noche y yo se lo quito, yo me levanté y cuando yo veo que se lo están llevando, yo tenía 9 años y yo se lo quité a mi hermanito de los brazos de mi padre. Porque Paula dijo, es su padre, ¿cómo yo controlo? Es su padre, yo soy una sirvienta aquí. Y yo le quité a mi hermanito. Y mi padre me dijo, pues te vas tú. Y me forzó a irme, me metió en el carro, me llevó a la casa del brujo donde él hacía brujería. El brujo tenía una casita pequeña donde él hacía brujería aparte, un cuarto, aparte de su casa. Y me llevó donde hacía la brujería. Y me recuerdo, estaba yo descalza y el piso era de tierra. Esto, obviamente, 50 años atrás, 51 años atrás, en un pueblo muy pobre, tú te imaginas este cuarto. Entonces el brujo me dijo que si yo decía lo que iba a pasar esa noche, él me iba a matar a mí, iba a matar a mi familia y me forzó a tomar una botella de whisky.
a la edad de 9 años, eso me hubiese podido matar, porque tú te imaginas el daño de una botella que yo tuve que tomarme sin parar. Y después de eso, me llevó a un motel. Y en el motel me violó una noche entera. Me violó hasta que se cansó. Destruyó mi cuerpo. Lo destruyó. Cuando yo me levanté en la mañana, desnuda, sangrando, yo no podía caminar. Yo me agarré de las paredes y entro al baño del motel, sangrando, sangrando. Y te digo que cuando yo me vi, yo me tiré en el suelo y empecé a llorar. Estaba en el piso, destruida, y diciendo, Dios mío, ¿qué pasó? Destruyeron, no solo, imagínate esto, a ese momento yo pensé, ya no soy virgen. Eso fue lo que yo pensé, porque en ese tiempo, obviamente, era muy importante que tú seas virgen. Y yo me quedo asombrada de que eso a la edad de 9 años fue algo que me vino a mí primero. Me destruyeron mi virginidad. Y cuando yo me paro y voy a salir, y ahí me vino un pánico, yo dije, "Oh, Dios mío, ahora yo estoy despierta porque el alcohol fue un regalo que Dios me dio. Es un regalo, porque si yo hubiese sentido todo lo que ese hombre le hizo a mi cuerpo, yo no creo que yo hubiese estado aquí hoy, porque hasta loca creo que me hubiese puesto. Yo, después que yo salí, ya él se había cansado. ¿Dónde estaba él? No, 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 no le reclamaste, no. Yo estaba imagínate, una botella de whisky. So, yo estaba todavía con el efecto del whisky, yo estaba que no tenía balance, yo en realidad ni entendía completamente lo que había pasado. Cuando sucedió, ¿bloqueaste o qué recuerdas de esa noche? Mira, lo más difícil fue, y esto no pasa a muchas personas que pasamos por estos traumas, uno se sale del cuerpo. Yo sentí que mi alma se salió del cuerpo y por un momento yo veía lo que estaba pasando y después vino una desconexión. Yo me desocié completamente de mi cuerpo y por eso ni siquiera sentía, aparte del alcohol, me desconecté de los sentimientos. Y esto es algo que me afectó por mucho tiempo porque me desocié de mi cuerpo. Esa mañana, cuando yo le pedí que me llevara a mi casa, por favor, le decía, irónicamente, él se levantó, yo me vestí sangrando y me llevó a su casa en el carro y ya eran las 10:30 de la mañana. Mi tío fue a buscar en la mañana, Paula fue y le dijo lo que pasó y él está despertando a mi padre y mi padre estaba durmiendo y está despertando a mi padre diciéndole, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo? ¿Qué tú hiciste? Y él se montó en el carro con un machete para ir a buscar el brujo con mi hermanito Billy, que tenía 12 años, 11, 12 años. Y él dejó a Billy en la casa del brujo porque
Él no nos encontró ahí. Y cuando yo veo que el brujo va entrando a su casa y yo veo a mi hermanito parado, yo empecé a llorar. Y cuando yo trato de salir del carro, abrazar a mi hermanito, me caigo. Y mi hermanito tuvo que cargarme en sus brazos. Y mi hermanito, que en realidad ya ahora tiene 62 años, todavía sufre de ansiedad por esa noche, ese día. Te cuento que, obviamente, mi papá, esto yo me recuerdo la última vez que lo vi, fue parado en la galería de la casa, esperándome. Y cuando yo llego, me llevan al doctor del pueblecito, como te digo, es un pueblecito bien pequeño, que es primo de mi papá. Y él dice que yo no fui abusada, destruida, y dice que no fui abusada. Mi mamá recibió la noticia, una prima la llamó y mis hermanos aquí llamó y le dijo lo que pasó. Y mi mamá dijo, llévala al hospital en Santiago, un pueblecito, un pueblo más grande, allá y en Santo Domingo. Y cuando me llevan a la clínica, yo en realidad soñaba de que me dijeran que no había sido abusada. Pero ahí me dieron la noticia, que sí. Y no solo eso, tuve que ser operada porque él me violó tan fuerte que el tubo que conecta el útero y el ovario se envolvió en el tubo y lo estaba perdiendo. So, tuve esa operación y Pues, recuperan tu padre, 9 años, 9 ¿qué años. pasó con tu padre después de que te confirmaron que efectivamente había sido abusada por los doctores cuando era algo evidente? ¿Lo volviste a ver? No, fue a la cárcel un día. Después se desapareció. El brujo fue a la cárcel por 3 meses y después lo soltaron. Y yo, te digo, después de eso, yo era un zombie. Yo fui de ser una niña que disfrutaba, que aunque estaba triste porque no tenía a mi madre, yo podía comer un mango y disfrutarlo. El columpio para mí representa algo muy grande porque el columpio que existe todavía en ese espacio donde yo vivía, porque es parte de las casas de la familia, ese columpio yo no volví a montarme después que yo fui abusada, porque cuando a los niños nos abusan, nos quitan, nos roban la inocencia, ese, como yo digo, el factor del wow, todo es nuevo, todo es maravilloso, todo es luz. Cuando te roban la luz y te la pagan, ya la niñez se fue. Yo no me recuerdo ser niña después de eso. Además, estamos hablando que son comunidades pequeñas y como dicen, pueblo chico, infierno grande. Todo el pueblo se entera de lo que te ha pasado. ¿Cómo logras reintegrarte y cómo comienzas esa sanación y cuándo la comienzas, María? Tan chiquita. Sí, en realidad, mira, yo no pude reintegrarme al pueblo, como tú estás diciendo, un pueblo muy pequeño. Mi prima, que se murió, era como mi tercera madre. Yo he tenido muchas madres maravillosas. Ella dice que en una entrevista, porque a mí me hicieron un documental, que está en mi página web de María Trusa, y ella dice que fue como fuera September 11, como septiembre 11. El pueblo estaba en duelo y el pueblo tenía intenciones buenas, pero las personas me veían a mí y yo me veía como que estaba damaged, yo estaba rota y las personas me veían como que yo era algo raro, con pena.
y yo le pedí a mi mamá, yo tenía que salir de ahí. Un mes después, mi mamá rentó una casa en Santiago y yo ahí me quedé 5 años más hasta que vine a los Estados Unidos, en Santiago. Y cuando yo me mudé a Santiago, dejé todo atrás. Yo dije, nunca más vamos a hablar de esto. En el sitio donde yo vivía, nadie sabía lo que me pasó. Entonces yo empecé, me llamaban Azuquita, yo disfrutaba, todo estaba bien. En realidad estaba obviamente tapando el trauma y eventualmente yo vengo a los Estados Unidos a la edad de 15 años, mi madre, de donde mi madre y mis hermanos, y yo dije, me recuerdo que cuando las puertas de JF Kennedy, el aeropuerto de JFK, se abrieron, yo dije, aquí voy a empezar una vida nueva. Y ya yo estaba feliz porque iba a donde mi mamá, iba a estar con mi familia. Triste porque dos de mis hermanos se habían quedado, pero ahí empecé, creía que iba a ser tú sabes, algo ya como que todo iba a ser maravilloso. No, no sabía hablar inglés. Tuve que ir a la escuela, en ese tiempo no había programas bilingües. Me sentía estúpida. Me recuerdo una historia donde yo estaba en el tren y alguien me pidió el tiempo y yo no sabía cómo decirle y me dijo estúpida. Y eso marcó para mí, fue un acelerador, eso me empujó. Yo dije, yo no soy estúpida, me sentía estúpida, pero empecé, yo voy a cambiar eso porque yo voy a aprender el inglés y todo eso. Me tomó tiempo. Yo iba a la escuela y me sentaba y no entendía nada, nada. Por un año sentada, hacía los exámenes, cero todo el tiempo. Y después de un año empecé a buscar, no sé cómo, me quedo asombrada porque me pongo a pensar, yo ni me recuerdo en realidad cómo, pero empecé a hablar inglés. Me caso a la edad de 17 años con un dominicano que es abusivo, me viola porque te violan cuando tú dices que no quieres. Si tú no quieres y te forzan porque tú estás casada, en realidad, eso es rape, te están violando. Y duré 10 años con ese hombre, porque yo no sentía. Él me podía hacer lo que quería y yo no sentía. Tengo mi primer hijo a la edad de 20 años, destruida. Cuando ese niño nació, ahí fue que yo me di cuenta, wow, tú estás completamente rota. Yo tenía cero conexión con mi hijo, cero. Te Lo que pregunto algo, cuando tú conoces al que fue tu esposo, ¿hablas sobre lo que te había sucedido a ti? ¿O cómo es que él llega a tu vida? Porque también después del el evento tan fuerte que tuviste desde pequeña, cómo el ver a un hombre y darle la oportunidad de abrirle tu corazón, porque hay un rechazo. En muchos de casos, inclusive no quieren volver a tener una relación con un hombre, ¿no? Sí, no, pues yo te digo, yo no tenía relación con un hombre. Él tenía relación conmigo, porque yo sentía nada. Pero fue tu primera relación después Mi de... primera relación, después de lo que me pasó, él supo lo que me pasó y me lo recordaba todo el tiempo. ¿Cómo lo supo? Tú no se lo contaste. No, casualmente, su papá, yo lo conocí en la República Dominicana cuando yo tenía 13 años. Él vino a ver a su papá, él tenía 4 años más que yo, vino a ver a su papá que vivía cerca de donde mí. Y mi mamá a ese señor fue que le contó lo que me pasó para que él me protegiera, porque como ya no vivía, ya quería tener una persona que nos protegiera. Y él le contó a su hijo después que él vio que él estaba interesado en mí. Y él aceptó, pues yo creía que aceptaba. Y después tuvimos relación por primera vez. Mi familia se dio cuenta que yo tenía relación con él y mi mamá me forzó a casarme. Me forzó a casarme, me dice, si no era que yo estaba embarazada,
Si no te casas, no lo puede ver más. Y él decidió que se iba a casar conmigo. Entonces nos casamos y ahí él empezó a abusarme, me abusaba mentalmente, uno celo increíble. ¿Cómo cambia esa persona amorosa a ser una persona que abusa de ti? En realidad, al principio, pasábamos muy poco tiempo juntos. Entonces, al principio, todo es, tú sabes, está enamorado de ti, te quieren conquistar, pero ya después que te conquistan, especialmente ya después que nos casamos, él me trataba como una, yo ahí lo cuento en el libro, y yo ya estoy casada, yo no me voy a dejar, él puede hacer lo que él quiera, me engañaba, me maltrataba, me abusaba. Y yo lo aceptaba porque era mi esposo. ¿No Y, tenías, ¿Mm? tenías miedo? Oh, sí, le tenía miedo porque él trató de darme un día y me llegó a dar. Y mis hermanos, yo fui y le conté a mis hermanos. Y él se asustó después de eso porque mis hermanos le dijeron que si me tocaba, lo iban a matar. Y dejó de tocarme, pero lo que él hacía es rompía las puertas, rompía las paredes, se enojaba, sus propios traumas, porque yo lo entiendo, yo ahora lo entiendo. En realidad él es parte de mi vida, es parte de mis hijos y nosotros hablamos, compartimos tiempo juntos, yo no tengo rencor por nadie. Entonces, ahí duré con él 10 años. Para mí, en realidad mi hijo Franco, cuando él nació, que yo estaba desconectada de él, con él, hubo una noche que marcó mi vida para siempre. Otro momento otra noche donde mi vida empezó a cambiar. Fue donde mi hijo lloraba todas las noches y yo era la mujer dominicana que cocinaba, que limpiaba, que cuidaba el niño, aunque no durmiera, que trabajaba y mi esposo dormía en otro cuarto, porque yo era la responsable de todo. Esa noche yo estoy cansada y este niño no deja de llorar porque él sentía la desconexión. Y yo tomo ese niño y lo tiro en la cama y mi hijo se cae en el suelo Dios. de 3 meses. Yo en ese momento hasta podía que mi hijo se muriera. Y tuve una experiencia donde yo me miré y yo dije, ¿quién es esa? ¿Quién es eso? El demonio. Yo sentí el demonio y dije, no, no más. Yo no puedo hacer esto. Yo tengo que ver qué está pasando conmigo. Y ahí empezó mi curiosidad de entender qué está pasando conmigo, que yo estoy desconectada con mi hijo. Y empecé a porque no teníamos dinero, no éramos ricos, y él no me iba a dejar ir donde un psicólogo, porque no, los psicólogos son para locos, como muchas de las normas sociales de nosotros. Y llegué a empezar a ir a la biblioteca y me sentaba con un té y me sentaba y leía y leía y leía y leía. Y empecé con esta ansiedad de ver cómo yo podía sentirme mejor para mi hijo. Por eso mi hijo ha sido el acelerador más grande en mi vida. Mi hijo tiene 40 años y es mi mejor amigo. Es mi mentor, es mi coach. Hacemos retiros de sanación, él y yo. 40 años de sanación. Y no tenemos suficiente tiempo para yo decirte cómo lo hice, pero aquí lo comparto completamente. ¿Y Completamente. qué es lo que él te dice al respecto de lo que me imagino, obviamente ya han platicado, ¿no? Mi hijo y yo, mi hijo sabe todo, porque para yo escribir ¿Cómo mi fue la libro, primera vez que tú le cuentas a tu hijo y por qué te motiva? a mi hijo yo me di cuenta cuando yo me separé de su papá, después que él tenía 4 años, que yo necesitaba ayuda con él. Entonces empecé con una psicóloga, ya yo tenía un trabajo, estaba progresando poco a poco. Mi hijo, yo empecé a buscar ayuda
para entender cómo yo podía conectarme con él más. Entonces, una psicóloga me dio una herramienta que fue algo que cambió increíblemente. Yo desayunaba con mi hijo todos los miércoles antes de llevarlo a la escuela. Yo le dediqué los miércoles para desayunar y yo llevarlo a la escuela. Y mi hijo todos los días disfrutaba esperando el miércoles. Y eso ayudó a empezar una conexión con él. Pero después el trabajo empezó conmigo. Yo empecé a trabajar, a ir a psicólogo. Duré 6 años yendo a psicólogo. Yo empecé a entender que yo necesitaba ayuda más profesional porque yo estaba todavía destrozada. Entonces, cuando empecé a buscar la forma de conseguir dinero, yo dije, yo dejo de tener cable, yo dejo de tener todo, yo necesito ayuda. 6 años con una psicóloga, retiros sobre retiros, buscando forma de hablar con gente que me pudieran ayudar, buscando apoyo para ayudar a mis hijos. Y empecé poco a poco a ir paso a paso, progresando. Y después llegué en un tiempo donde pude empezar a hablar con mi hijo. Cuando mi hijo fue a la universidad, yo esperé para contarle mi historia. Ya en ese tiempo, ya yo estaba creando más conexión con él. Cuando fui a la universidad un fin de semana y le conté mi historia. Y como mi hijo me vio, fue de una forma donde él dijo, madre, si creía que era una diosa para mí, ahora te tengo mucho más alta. Y ahí empezamos a seguir trabajando. Él empezó a conseguir ayuda. Mi ¿Cómo hijo se tomaste tú esas palabras, María? Oh, yo, yo escucho palabras de mis hijos, te lo digo, yo tengo 3 hijos, mi hijo Franco de 40 años, mi hijo Jeffrey de 35 y mi niña de 16 años. Y yo soy una madre que estoy bendecida. Si yo me muero hoy, ya mi trabajo, yo muero feliz, porque de poder yo transformar la mujer que se levanta de las cenizas, a la mujer que yo soy hoy, a la madre que yo soy hoy, a la mujer física y emocionalmente, a las conexiones que yo tengo, tengo negocios, tengo 4 negocios. Soy una mujer financieramente libre. He podido crear riquezas. Entonces, podido impactar el mundo con el movimiento, yo digo nomás, con mi libro. Soy autora. Entonces, toda esta sanación que yo he hecho es lo que ha podido no pasarle el dolor a mis hijos de los traumas transgeneracionales. Conmigo, el trauma transgeneracional de mi familia para. Obviamente, ellos todavía tienen, porque no es que como que tú libra completamente de traumas. Eso es ser una persona que en realidad no entiende. Todos tenemos traumas, pero de que mis hijos son hijos conectados a mí primeramente, que me aman, que quieren estar conmigo, yo soy su consejera, que tienen ellos sus propios negocios, que son casados, tienen hijos, son maravillosos padres, maravillosos esposos. Te digo, yo he vivido una vida maravillosa. Adriana Cada 60 segundos, 2 niños son víctimas de trata y más de 100,000 niños y adolescentes son explotados en Estados Unidos cada año. El tráfico de personas ocurre en nuestros propios patios. No existe una comunidad o grupo demográfico que esté exento de estas amenazas, del abuso, la trata y el devastador impacto de las enfermedades mentales. Goya Cares se compromete a proteger a los niños y crear conciencia sobre los problemas mentales, proporcionando a las escuelas, a padres y comunidades servicios preventivos de educación que fortalezca y enseñe a nuestros niños cómo mantenerse seguros. Cada niño merece la oportunidad de vivir en un mundo donde su vida sea valorada y libre y su mente esté en paz. Únese a Goya Cares y juntos podemos marcar la diferencia. Visita goyacares.com. Adriana
¿Cuándo dices, yo digo no más? Hace, bueno, yo dije no más cuando mi hijo, cuando tuve esa experiencia y ahí empezó paso a paso. Pero en Ahí realidad te divorciaste, ahí te me separaste. divorcié, duré 10 años, me divorcié, ya yo entendía, yo tuve mi hijo Jeffries con él, con él, pero él me engañó y casualmente hasta una enfermedad venérea me dio. Y yo hablo abierto de todo esto. Cuando yo estaba embarazada, ahí fue ya donde yo dije no más. Después que mi hijo nació, el segundo, yo sabía que ya duró un año con él en la casa, porque yo dije, yo duré 9 años con él, torturada. Yo me voy cuando yo esté lista. Empecé a prepararme emocionalmente, empecé a entender mis finanzas, empecé a buscar, a progresar en mi trabajo y me preparé por un año. Y al año dije, adiós, nunca más vuelvo. Y ahí empecé a acelerarme más profesionalmente, a trabajar más con mis hijos. Y la bendición fue que él no estaba muy envuelto con mis hijos porque era un padre de fin de semana. Entonces, un fin de semana sí y uno no. Entonces yo pude impactar a mis hijos con mi sanación, dárselo a mis hijos. Y crear. María, Ujú. ah, Sí, no, justo crear, porque María, dentro de todo lo difícil que ha sido el paso y el camino de tu vida, llegas a este punto donde dices, yo digo no más, y dijiste no más, y no solamente lo dijiste, lo escribes. ¿Cómo llega este momento de voy a escribirlo y el propósito de escribirlo? mira, yo estaba en Colorado esquiando con mis hijos. Jeffrey y yo estábamos en el hotel esperando a mi hijo Franco y eran las 2 de la mañana y estábamos tomando una copa de vino, hablando, reflexionando. Yo a mis hijos yo reflexiono, yo soy una madre auténtica y vulnerable, porque yo a mis hijos, a los hijos hay que enseñarle que tú eres humana, porque muchas veces no que creemos que tenemos que protegerlo de todos, especialmente ya cuando tienen una edad que yo entiende. Ser vulnerable es una conexión, es una herramienta de conexión. Entonces mi hijo me dice, Jeffrey, mami, tú tienes que escribir tu historia, tú no puedes irte de este mundo sin escribir esta historia que puede inspirar a tantas mujeres latinas. Y no solo eso, dice él, yo quiero tener tu historia para mis nietos, para mis hijos, para mis nietos, después que tú te vayas, que esa historia siga creyendo, que las personas sigan inspirándose por la historia y que aprendan de ti, porque mis hijos, como te digo, yo soy la consejera de mis hijos. Ellos vienen donde mí siempre. Dentro, Entonces, sí, no, no, decía, no, de tu libro, dándole ese amor motivada por por tus hijos, pero también, ok, voy a escribirlo. ¿Cómo me voy a atrever a contar hasta el más mínimo secreto y detalle en ese libro? le pedí permiso a mis hijos. Le dije, si ustedes quieren que yo escriba, porque mi otro yo Franco dice, sí, mami, 100%, tú tienes que hacer esto. Yo le dije, pues le voy a decir que si ustedes quieren que yo escriba, yo soy una persona que soy muy auténtica. Yo aprendí que la autenticidad es la libertad. La autenticidad te da la libertad porque no tienes que esconder nada. Yo dejé de juzgarme. Entonces, cuando tú dejas de juzgarte, tú puedes ser tú auténticamente. Pero ya es otro nivel. Entonces yo dije, cuando yo voy a escribir el libro, yo voy a decir lo bueno, lo feo y lo malo, pero de todo, incluyendo a tu padre, las relaciones que yo tuve una relación con un hombre casado, porque yo dije, yo voy a ser humana, porque somos humanos y todos estamos hechos de la misma fórmula. Todos tenemos bueno, feo y malo, todos. Lo que pasa es que no lo hablamos. Entonces, yo quiero enseñarle a las personas, yo dije con este libro, que el trauma te hace hacer cosas que tú no entiendes. Tú estás ciego. Si yo tengo unas gafas
que están cubriendo de la forma que yo puedo ver. Hay que empezar a quitarse las gafas para tú poder entender lo que tú estás haciendo, los errores que tú estás haciendo. No es como que dice Oprah Winfrey, it's not an excuse, no es una excusa, it's an explanation, es una explicación. Entonces, yo pude entender los errores que yo cometí y no juzgarme más. Me perdoné. Entonces, ellos me dieron el permiso de decir auténticamente todo, todo. Tuve que editar este libro 3 veces porque era tanto que yo compartía que al final un abogado de entertainment me dijo, ok, tiene que quitar ciertas cosas para evitar que te den una demanda. Entonces, ahí ¿Cuáles fueron esas cosas que quitaste, sin mencionar nombres, que te hubiera gustado dejar? en realidad es más de cosas de mi ex esposo, que lo conocieran mucho más, pero lo odiaran más, porque mucha gente lo odia cuando yo hablo del libro, y otras cosas de relaciones que yo tuve con una persona que yo pensaba que esa persona en realidad era gay, y yo, tú sabes, la quité porque en realidad eso no es como que yo sé que él es gay, yo estaba compartiendo esa historia de una persona que estuve conectada, que en realidad ni tan importante era, porque las historias más importantes están ahí, que es la historia de mi ex esposo, la historia del amor de mi vida, un hombre casado que tuve con él 8 años, y ahí hablo de eso, que él llegó a divorciarse y todo eso, me pidió matrimonio, pero como te digo, es demasiado largo para contar todo. Y la historia del esposo, el último esposo de mi hija, que tuve a mi hija con él. Y después todos los errores que yo cometí, ahí están. Pero como van a ver, también es un libro de aprendizaje. Porque es un camino, perdón que te interrumpa, sí, son eventos en tu vida que esos eventos se van, y vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Es en el camino después de haber vivido algo tan fuerte, vas buscando el amor y la luz, y en el camino uno se equivoca, aún no teniendo esos eventos como el que tú viviste, uno se equivoca. Seguro, Somos vulnerables. todos. Pero qué fortaleza la tuya que puedas y que te atrevas a hablarlo. Pero para que no solamente conozcamos esa historia tuya, sino no solamente una persona que ha sido víctima de tráfico humano, que hoy es sobreviviente, no solamente una persona que ha sido maltratada, violencia doméstica, no solamente una mujer que ha sido decepcionada en el amor va a encontrar esa Madre soltera por madre 17 soltera. años. No solamente es un conjunto de simplemente una mujer que ha vivido a plenitud y con realidad que hoy a través de su testimonio nosotros podemos aprender. Y eso es lo que está justo en esta publicación que está apareciendo en pantalla donde la pueden adquirir. Yo digo no más. Y dentro de yo digo no más también van surgiendo cosas maravillosas. Te pensaste saber, dentro de ese momento que escribiste, ¿te acuerdas de un momento más vulnerable donde estabas escribiendo? Oh, sí. Fue algo que a lo mejor dijiste, ¿por qué lo vuelvo por qué me estoy martirizando? ¿Por qué lo estoy volviendo me estoy permitiendo volverlo a vivir? Mira, cuando yo escribí, yo escribí por un año. Entonces, cuando mi hija se iba con su papá, yo me dedicaba desde el viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Ella llegaba el lunes y me dedicaba a escribir en mi casa sola. Y me recuerdo, yo tenía esta casa, la vendí, pero yo tenía en la casa, en la cocina, en la ventana, un banco, que siempre me encantaba sentarme ahí y escribir porque recibía toda la luz. Y cuando yo escribí el capítulo, de lo que yo te conté, del rape, el abuso sexual, eh, me tomó
tanto tiempo. Lloré, lloré y lloré y lloré y lloré. Uf, todavía lo siento contándotelo. Lloré ese fin de semana completo, pero después que lo escribí, sentí una libertad y una paz. Estaba respirando diferente y para mí fue uno de los momentos más especiales de escribir este libro. ¿Has Y vuelto a ver a tu papá? mi papá se murió. Mi papá está aquí. Yo le dedico este libro a mi padre. Y la gente me pregunta, ¿cómo? Porque yo nunca volví a ver a mi papá. Fue una vez cuando yo tenía como 20 años, no, como 19 años. Fui a la República Dominicana con mi esposo y por primera vez visito el pueblecito y mi papá supo que yo estaba ahí. Y cuando una prima me dice, tu padre viene para acá, y yo le dije a mi esposo en ese tiempo, vámonos, vámonos, yo me volví loca, hasta tan loca que lo hice que chocara el carro cuando estaba, porque yo estaba desesperada que no fuera, ¿no? Y cuando estamos en el medio de la calle y yo volteo la cara, y la última vez que vi a mi padre, y lo puedo imaginar ahora mismo, con una camiseta blanca y un pantalón eh, beige. Y lo vi con una tristeza. Esa fue la última vez. Mi padre murió joven, en los 50 y pico de años. Cuando mi hijo tenía 20, yo tenía 21 años, tenía un año. Cuando mi padre tuvo un tumor en el cerebro y mi padre no podía hablar. Y yo recibí una llamada de mi tío. Mi padre se comunicaba escribiendo y en su cama, muriendo, le pidió a mi tío que me llamara y que me pidiera el perdón. Nunca te Y había pedido perdón hasta ese día. nunca, nunca yo hablé con mi padre. Nunca escuché de él. Ese día, cuando yo estaba hasta enojada, porque yo digo, ¿cómo me da esa responsabilidad a mí ahora, esa decisión? Porque si yo no lo perdono, no va a ir donde Dios. Y si yo no lo perdono de corazón y yo digo que lo perdono, Dios va a saber. ¿Y sabes qué? Yo tuve la fuerza, le pedí a Dios, recé y dije, Dios mío, dame la fuerza, dame la luz, por favor, déjame perdonarlo. Y le dije a mi tío, dile que lo perdono. Y recibo una llamada 2 o 3 minutos después y es mi tío. Y siempre me duele, no sé por qué esto duele. Mi tío me dijo, María, Jackie, porque ellos me llamaban Jackie, tu padre acaba de fallecer y queremos darte las gracias, la familia, porque desde el momento que le dije que tú lo perdonaste, sus lágrimas salieron y tomó su última respiración con mi perdón. Mi padre me dio el regalo más grande del mundo. Me enseñó el poder del perdón. En ese momento yo dije, si yo perdono a mi padre, yo me perdono a mí por lo que hice con mi hijo, porque yo cargaba eso en mi alma. Y me di cuenta de que yo odiaba a mi padre y lo tenía conmigo todos los días. Yo no podía ni siquiera, mi familia no mencionaban su nombre. No había foto de mi padre en ningún sitio, porque yo lo odiaba con pasión y con un rencor profundo que me estaba destruyendo a mí por dentro y destruyendo a mi hijo. Y ese día se me prendió la luz. Psh, se prendió la luz. Jamás volví yo a tener odio por mi padre. Empecé allí en realidad a entender el poder del perdón. Y ahora yo hago retiros donde enseño
a las personas a perdonar y a conectarse con su luz. Esa luz que todos nacimos con ella y empiezan a cubrirla de carpas y carpas de traumas y oscuridad, de familias, traumas transgeneracional, y empiezas tú a crear una pared llena de traumas donde tú ni siquiera puedes ver tu luz. Ahí empezó el regalo más grande. Por eso a él le dedico este libro. ¿Perdonaste al brujo? A todo el mundo. ¿Lo has vuelto a ver? ¿Has sabido de él? Sé que cuando iba a hacer el documental hace 2 o 3 años atrás, sé que estaba vivo porque íbamos a filmar enfrente de la casa y mi prima me dijo, no, él está vivo todavía. Yo dije, yo no voy. Eh, yo lo perdoné. Él no nació un brujo ni nació un abusador. Yo no sé lo que le pasó. Las personas no, los niños no eligen ser abusadores, no eligen ser alcohólicos, no eligen las drogas, los traumas, la programación donde nacemos, las personas que nos cuidan, que nos crían, que nos destruyen la luz, que nos desconectan de la luz. Por eso yo perdono a todo el mundo. Y no significa que no soy fuerte, porque yo soy una mujer empoderada. No nos puedes decir que no eres fuerte. Te estamos escuchando, te estamos viendo. Yo estoy impactada. No solo había leído de tu historia, pero me sorprende esa mujer que de todo ese dolor y todo lo fuerte y negativo que le sucedió a temprana edad y en el transcurso de su vida, está formando un imperio de sanación, que no nada más se queda en ti, Oh, estás compartiendo. sí. ¿Cómo puede una persona que ha sido sobreviviente de tráfico humano, una persona que es sobreviviente de violencia doméstica, poder convertirse en una María Trusa? ¿Cómo? So a paso. Primero, lo primero es elegirte, elegirte a ti y decir, yo soy la persona más importante en mi mundo. Soy la persona más importante que los hijos, más importante que el esposo, más importante que la familia, más importante que las amistades, más importante que la comunidad, más importante que el mundo. Porque cuando tú te eliges, entonces tú empiezas a tomar paso por paso, a sanar pequeños pasitos, porque la idea es no quedarse estancada. Pero si tú no te eliges, estás estancada. Estás dando lo que tú puedes dar, pero de un vaso vacío. Entonces, eso, ¿cómo te sanas? Por eso, mira, hoy mismo, casualmente acabo de hacer un video donde llevo a las personas, porque hoy me levanté con oscuridad, porque eso no significa de que yo soy, que a mí imposible que yo no vivo con oscuridad, no, eso es ser tú desconectada de la vida. Si es verdad que todo es feliz, no, la vida es un baile de oscuridad y claridad. Lo más importante es aprender a ser muy buena bailarina, donde el gozo, donde la luz es lo que maneja tu vida. Y cuando tú estás en la oscuridad, de tener las herramientas que te ayuden a buscar tu claridad, tu luz, a reconectarte. Eso es un baile entre oscuridad y conexión con tu luz. Esta mañana yo me levanté triste. Tengo problemas como todo el mundo. Estaba un poco desconectada con mi novio, estoy saliendo con alguien y cuando yo sentí esto y lo enseño en el video, tú lo ves en mi rostro, me veo oscura y empiezo a hacer ejercicio. Después, meditar. Después voy afuera y empiezo a caminar conectándome con la tierra. La tierra tiene un poder inmenso
empiezo a caminar. Después de eso, me voy a estudiar porque leo 10 o 15 minutos todos los días, todas las mañanas. Después de eso, le mando un mensaje de amor a 2 o 3 personas, pero siempre a uno de mis hijos. Elijo todos los días y lo comparto. Le mandé un mensaje a mi hija y le dije, ¿sabes qué? Mi hija estaba pensando en ti. Te quiero decir que las palabras ni siquiera pueden expresar este amor que yo siento por ti. Y mi hija me escribe un mensaje maravilloso. Eso me alimenta a mí. Y después me baño con agua fría, porque bañarse con agua fría crea resiliencia. Es una herramienta de resiliencia y enfocamiento. Tú puedes verlo. Y después, al terminar, pongo mi cafecito. Ya yo estoy viendo mi progreso de la oscuridad y estoy más cerca de mi luz. Y cuando termino, este es el producto final. Qué maravilla, gracias por compartirlo, porque como tú dices, todos tenemos días buenos, días difíciles, pero ninguna puede ser el último día, ¿ok? De que nos sintamos de que no vamos a despertar de allí. En esta recta final de esta charla, porque te agradezco enormemente que además nos hemos extendido y con esta entrevista y con esta charla, porque no es entrevista. Sí me gustaría que mandaras como María ese mensaje a quienes hoy están vendiendo a niños, están vendiendo a mujeres, les están robando su voluntad. Tú lo mencionaste, nadie, absolutamente nadie, nace siendo un criminal. Sí, mira, ¿Qué mensaje le compartes? a ti, mujer o hombre, que le está destruyendo la inocencia de esos niños, robándole la inocencia, que me supongo que a ti te la robaron también, porque yo sé que tú naciste con la luz, porque esa luz es un regalo que para mí, que creo en Dios, que Dios nos regaló. Algo te hicieron, te destruyeron tu inocencia, tu vida, porque tú no sentir el dolor que tú estás causando, la destrucción de la humanidad que tú estás causando, es porque te desconectaste de tu alma, esa alma que existe en ti. Y si yo puedo hoy darte a ti el poder de reflexionar profundamente y preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo ser capaz de destruir la vida de un niño, de robarle el regalo más grande, que es la inocencia que Dios nos ha dado? Yo sé que a ti te la robaron, porque es imposible que si tú estás conectado a tu luz, tú vas a ser una persona de destrucción de la humanidad. Tú puedes parar. Ya es suficiente. Qué poderosas palabras. Estamos hoy ante un caso de P. Diddy, que Diddy estamos viendo más de 120 víctimas, personas y niños, mujeres, hombres y niños que están en estos momentos siendo un caso ante la corte. Pero así como hay otras personas y víctimas que se han quedado calladas, no nada más en este tema de Diddy, sino en general. ¿Por qué tienen que hablar? ¿Dónde pueden encontrar esa fuerza? Quien hoy está siendo explotado sexualmente, ¿dónde pueden encontrar esa fuerza para poder escapar de esas cadenas y poder hablar? ¿De dónde se deben de agarrar, María? Si no sienten ni su cuerpo, como tú lo has mencionado, si han perdido la voluntad, si están como si estuvieran dormidas o dormidos, ¿cómo despertar y salir de ahí? Aquí te estamos dando unas herramientas, porque yo sé que si tú estás aquí
escuchando este programa y has llegado hasta el final, tú estás preparada o preparado para romper el silencio. Porque hay un libro que dice, se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y si tienes, tú puedes ir en YouTube, hay muchas herramientas. Si quieres empezar con la curiosidad es el regalo más grande que te puedes dar, porque ahora mismo tú estás curioso o curiosa, porque ha llegado a este final con nosotros. Entonces, ¿estás preparada o preparado para romper el silencio? Porque hasta que tú no rompas el silencio, tú estás en guerra con tu alma. Eso es lo que dice este psicólogo. Estás en guerra con tu alma hasta que rompes el silencio. Hoy te invito. Hay muchos sitios donde tú puedes conseguir ayuda. Tú puedes ir, solo tienes que ponerlo en el internet. La mayoría de ustedes tienen teléfono. ¿Cómo conseguir ayuda para personas que están siendo de trata humana? Entonces aquí ya tú puedes decir con nosotras dos, yo digo no más, y empezar tu proceso de sanación. Qué honor estar aquí y que tú estés escuchándome. Gracias por darme el regalo más grande que es tu tiempo. Gracias. María, para nosotros eres una latina sobresaliente. Te tenemos un regalo muy especial. Estamos a distancia, está en Nueva York, entonces te vamos a hacer llegar digitalmente, inicialmente, esta caricatura tuya, con todo el amor y con todo el respeto. Eres una triunfadora. Eres una triunfadora y ¿qué legado es el que quieres dejar al final del día? Mm. No terminar porque yo soy realística. En realidad, con Yo Digo No Más, el movimiento que lucha contra el abuso sexual infantil, que estamos creando un impacto inmenso. Invito a todos tus seguidores que vayan a la página de Yo Digo No Más porque ahí tenemos tanta información que le puede ayudar. Estamos empezando a dar clases virtuales que están llegando al mundo entero y vamos a seguir impactando y ayudando a las personas a que rompan el silencio de lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual infantil, que lamentablemente el monstruo está en la casa, usualmente. El monstruo está en la casa. Bueno, está en pantalla los libros y también la información de María para que usted se pueda poner en contacto y guarde esta información. A lo mejor hoy no la necesita, usted cree que no la necesita, pero mañana a lo mejor si se entera de que alguien puede estar en riesgo o alguien ya ha sufrido, no solamente de ser tratado, violencia doméstica o simplemente no está en su mejor momento y está en un momento vulnerable. Esta es una maravillosa herramienta. Estos dos libros son una maravillosa herramienta para que usted pueda tomar control de su vida. Yo te agradezco infinitamente, María. Siempre un honor, un placer. Eres grande, te admiro tanto. Y le agradezco muchísimo a Goya Kers que nos haya puesto en el camino y a Dios porque eres una mujer que nos deja mucho en cada plática. Gracias y Bendiciones. felicidades por ser la Gracias a ti. sobresaliente. Ahí luego me mandas una foto con tu cuadro atrás y nos vemos próximamente. Definitivamente. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show, en esta emisión especial que fue Latinos Sobresalientes.